buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy ya tenemos rato de no vernos, 2 semanas. Gracias, Lick, gusto de verlo de nuevo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente de saludarlos, les digo. Qué bueno que estemos bien y de antemano una felicitación por el Día de la Mujer. Entonces, los escribí y en este caso, felicidades, ¿verdad? A todas las damas aquí que se encuentran y todo lo demás que hayan pasado un feliz Día de la Mujer y los que trabajamos en judicatura o en algún espacio ahí, hoy es el Día Internacional de la Jueza. Entonces, jueces o magistrados, igualmente, hoy es para celebrar su día. Entonces, de igual manera, los que estamos aquí trabajamos dentro del área judicatura. Yo trabajo en Corte Suprema de Justicia, ahí desempeño también mi labor en sí, en el área de Cámara Civil. Entonces, ahí es donde me desempeño. Realizo muchas actividades relacionadas a lo que es casación civil, ¿verdad? Entonces es un área muy específica de todo lo que es el área civil, como les hacía referencia. Entonces, hoy era para saludar a nuestras jefas, ¿verdad? En este caso, las magistradas que pertenecen a dicha cámara. Entonces, para mí es un gusto nuevamente saludarlos. ¿Y qué tal les pareció el examen parcial? Nada complicado. Ustedes se dieron cuenta que no fue nada del otro mundo, que solamente fueron preguntas realizadas y que ya se da poco a poco la consecución de esta, ¿verdad? Ya vamos a tener el resultado poquito a poco de cómo vamos condensando en su parcial y tenerle a la nota completa, ¿sí? Permítanme. No sé si les ha pasado con este cambio de clima que está bastante, ahorita sí hace, tornó bastante caluroso. Entonces sí, efectivamente estos cambios hacen como que uno no se tenga un poco de congestión y todo lo demás. Bueno, ahí sí que la recomendación propia. Y si se vacunan contra la influenza, pues precisamente ese es otro dato a tener en cuenta, ¿verdad? La vacuna misma y los efectos de ella. Entonces, ahí vamos realizando el proceso. Ya estamos prontos también primero a que ya casi, imagínense, ¿verdad? Tenemos acabamos de pasar todo lo que son primeros parciales, pero también ya nos vamos preparando para segundos parciales. Entonces, aquí esto corre que te alcanza. Entonces, vamos a iniciar lo que es el día de hoy, todo lo que es el módulo 2, lo que va a comprender el segundo parcial, para llevar a cabo la secuencia. En este caso, es un tanto más cargado en cuanto a la información doctrinaria, en cuanto a mucha información que puede venir y a veces tenderse a una amplitud misma de lo que podemos entender dentro del aspecto de las normas en sí. Ya dejamos por un lado los principios básicos que desarrollamos y explotamos el módulo anterior, y ahora nos vamos a enfocar desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Entonces, es ahí como se toma según la secuencia normativa y que también va amarrado a la secuencia de estudio académico, que no solamente hacen los juristas, sino también está diseñada como parte de la deontología propia misma y la deóntica en cuanto a
la experiencia del desarrollo de la lógica jurídica de este sentido. Entonces, para venir y tenerles esa referencia, ya nos vamos acercando a lo que es también el estudio del segundo parcial. A su vez, también se recordarán que hicimos una referencia propia a un trabajo grupal, pues precisamente hoy vamos a tirar los lineamientos respecto a esto, lo que se va a poder desarrollar en cuanto a trabajo grupal y de más información correspondiente. El link de asistencia estará de una manera concreta, señalada así, establecida como anteriormente se ha llevado a cabo. Si algún tipo de duda o pregunta que tengan, por favor, previo a iniciar, estamos atentos. Pues al momento no, gracias. Muchas gracias, Marta Sofía Ispache Segura. Entonces, muy bien, en este caso vamos a tener la información debida, como les decía, para tener esa información propia a lo que es el trabajo grupal. Sí, obviamente parece que hoy no va a haber mucha concurrencia, entonces de igual manera vamos a seguir avanzando porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y las circunstancias para venir y abarcar son bastante amplias y desarrollar todo el contenido propio del módulo segundo, tal y como yo lo denomino, que comprende todo lo que es el concepto jurídico y las demás teorías en cuanto a el desarrollo mismo de lo que se podrá entender como una especificación misma de lo que es la lógica jurídica, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta lo anterior, les hacía referencia de que este segundo parcial consta obviamente de 40 puntos, sí, ¿verdad? Los 40 puntos están subdivididos en la información siguiente, 10 puntos que les va a tener en sí directamente lo que es o el trabajo grupal más trabajos o tareas adicionales que se van a venir y presentar, o más bien que ustedes van a presentar y desarrollar en las subsiguientes semanas. Sí, entonces, para tenerlo claro realmente con ello y seguir avanzando en lo que es todo el desarrollo capitular respecto a esto. Entonces, como les decía, aquí vamos a iniciar lo que es el módulo 2. El módulo 2 comprende, aquí verán lo que es la unidad 3, el módulo 2, la teoría del concepto jurídico. Entonces, como les digo, aquí está cargado ya de una manera más fuerte en cuanto a lo que es el sistema doctrinario, de lo que se podrá entender como teorías propias a lo que se va a desarrollar en la normativa jurídica. No solamente amarrarlo con normativa jurídica, sino principios, instituciones, doctrinas que nosotros ya conocemos previamente y que vamos a traer o vamos a arrastrar desde introducción al derecho para retomarlas en este punto. Sí, porque como les diré siempre, ¿verdad? Efectivamente el derecho siempre es evolutivo, obviamente es constante, pero no deja de observar la raíz a la cual se obtiene. Y toda nuestra raíz, en este caso el sistema latino, está basado en el sistema romano. El sistema romano, el sistema francés. Entonces, derivado de eso, tenemos que tomar siempre instituciones de allá. ¿Y cómo vamos a analizarla? Bajo el precepto o bajo la idea de estructura normativa que se quiso crear o que se quiso desarrollar al momento de la creación misma de dicha institución. Y si nosotros en sí queremos analizar el concepto de vida, pues nosotros lo vamos a entender que obviamente esto lo vamos a partir desde el justnaturalismo o el derecho natural que tiene una persona en sí, más no el positivismo, todo lo que es el derecho positivo o cómo está ese sistema de manifiesto, ¿verdad? Existente dentro del área específica de una norma que me regule que tengo derecho a vivir, no, sino nosotros ya damos por sentado que el derecho a la vida es eso, es esa actitud
a la cual el Estado tiene que asumir un derecho de defensa hacia la vida misma y el desarrollo óptimo de ella. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que nosotros vamos entendiendo en sí. Y si nosotros queremos entender la idea, si lo queremos plasmar así, como la idea de homicidio o la idea de asesinato o la idea de trabajo o la idea de contratos, pues efectivamente tenemos que irnos hacia la raíz. Y la raíz obviamente la vamos a encontrar en lo que les hacía anteriormente referencia. Sí, entonces un ejemplo claro que pasó hoy en el trabajo, ¿verdad? Estaba en una reunión, estaba conociendo sobre elementos propios en cuanto a la discusión de un artículo, específicamente para hacerles de referencia, el artículo 38S de la ley del impuesto, el impuesto sobre la renta. Ahí, dentro de este mismo artículo, hace una relación, ¿verdad? Que el contribuyente puede presentar deducciones del impuesto sobre la renta del 5%, o sea, de su renta neta tiene que ser el 5%. Pero este 5% se va a deducir de la renta neta presentada por el contribuyente. Por lo tanto, esa deducción no tiene que ser mayor del 5% ni de 500,000 quetzales. Entonces, la discusión en sí se derivó en analizar este concepto. Ustedes podrían decir que absurdo es venir a analizar una palabra. Pues esta palabra misma nos creó todo un entredicho en cuál era el sentido propio que le quería brindar el legislador en cuanto a ello. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el precepto en sí? Les voy a mostrar lo que indicaba la norma que estábamos sujetos a analizar, ¿verdad? Te la voy a proyectar. Vamos a ver. La discusión se basó precisamente en lo que es el artículo en sí, 38 en su literal S, que nos dice el artículo en su literal S. Nos hace referencia, como les decía, al 5% o a lo que es un dato de 500,000 quetzales. Entonces, tener esa circunstancia de 500,000 quetzales es lo que hacía entrar o en choque a realmente las ideas que nosotros teníamos o lo que nosotros estábamos presentando en cuanto a lo que queríamos establecer, diseñar y concretarlo, ¿verdad? Porque eso es lo que buscábamos nosotros, de verificar lo que establecía esa norma, lo que nos indicaba esto, y el simple conector ni era lo que nos creó ese vasto desarrollo mismo a lo que queríamos llegar, porque si nosotros lo queríamos establecer, ahí venimos y utilizamos estos preceptos como una conjunción o como una disyunción. ¿Qué era lo más importante en ese sentido? Venir y analizar propiamente dicho lo que nosotros queríamos trasladar en cuanto al análisis de la normativa que estaba siendo sujeta a verla. Entonces, permítame. Entonces aquí nos vamos a esta. ¿Y qué nos dice el artículo 38 de la ley del impuesto sobre la renta? Les hablo de manera concreta sobre ejemplos que en sí que manejamos hoy y que estamos viendo, ¿verdad? Que es lo que dice el artículo 38, la renta imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley. Y aquí nos hace una relación bajo hacia lo que es la literal S, el inciso S, y me dice, las donaciones que pueden comprobarse fehacientemente otorgadas a favor del Estado, las municipalidades y sus empresas a las asociaciones y fundaciones no lucrativas de asistencia, servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y partidos políticos, todos debidamente autorizados,
la deducción máxima permitida por este concepto en cada periodo de liquidación definitiva anual no podrá exceder del 5% de la renta neta, ni de un monto máximo de 500,000 quetzales anuales. Como les digo, esto lo vamos a ver así como un elemento en cuanto a que la norma misma nos señala que no podrá exceder del 5% ni de un monto de 500,000 quetzales. Entonces, teniendo eso como un precedente propio a lo que estamos viendo y a lo que vamos a ver, pues tuvimos esa discusión propia a lo que se quería entender, a lo que se quería llevar de la idea del ISR. Entonces, no podemos venir y alejarnos de la realidad normativa. No podemos alejarnos bajo esos preceptos en sí que van a analizar o que estamos propensos a llevar a cabo en nuestro día a día. Como les digo, hoy me topé con esto, fue una discusión bastante fuerte, porque no solamente nos podíamos quedar con lo que alguna persona en algún momento propuso. ¿Y qué fue lo que propuso esta persona? Pues únicamente dijo, no, circunscribámonos a lo que dice la normativa. Exacto, y la normativa me dice 5% ni 500,000. Y el ejemplo del contribuyente en este caso era de que él había presentado la partida de donaciones por 475,000 quetzales. Entonces, en este caso, su argumento era decirnos, mire, si la ley me dice que tengo un tope de 500,000, pues mi donación está pactada por 475,000. Entonces, por lo tanto, no me pasé del monto que dice la ley. Lo que había dejado de observar el contribuyente en sí era que la SAT había calculado su renta neta, la renta neta, ya con las deducciones establecidas, ya con todo, y únicamente le había quedado como ganancia neta 2 millones de quetzales. Entonces, por lo tanto, el 5% de 2 millones era 100,000. Entonces, ¿qué es lo que hizo la SAT? Bueno, entonces usted contribuyente, si su renta fueron 2 millones, el 5% que dice el artículo 38 es 100,000 quetzales. Y usted aparte me está presentando una donación de 475,000. Entonces hagamos lo siguiente. Estos 100,000 que yo le detecté, pero que usted no me dijo, se los voy a restar a los 475 que usted me presentó. Entonces, haciendo esa resta, quedan 375,000 que no declaró. Por lo tanto, me debe el impuesto de esos 375,000. Entonces, el argumento del contribuyente era de que la sala, en este caso el órgano jurisdiccional, había interpretado erróneamente este artículo. Lo único que hizo en este caso fue, con todos sus argumentos, la casacionista pues estableció de manera concreta lo que su inconformidad, o sea, la inconformidad en sí de la persona, del contribuyente, era decir, mire, la sala interpretó erróneamente porque no estableció esto de que yo no llegué al tope que dice la norma. Obviamente esto es un análisis que hizo la contribuyente a través de buscar lo que le favorece. Obviamente cada uno vamos a presentar en nuestras partes, en lo que le decimos como excusa a nuestros jefes, lo que le decimos de excusa a la PNC o a la PMT. Nosotros buscamos justificaciones por todo. Entonces, al tratar de justificarnos, muchas veces caemos en lo absurdo. Entonces, era un absurdo jurídico de la contribuyente el decir, mire, efectivamente, yo no me he pasado del techo que dice la ley. Lo que hizo fue realizar un argumento torciendo literalmente el concepto propio a lo que se quería llegar de la ley misma. Entonces, realizó un argumento absurdo, por supuesto. Lo realizó derivado de que no hizo el análisis correspondiente y dijo, o más bien expuso, lo que le convenía. Entonces, en este sentido, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues llegar a esta circunstancia.
de que la contribuyente sabía en sí lo que había realizado y que había realizado dejar de pagar los impuestos. Pero defensa, ¿verdad? Todos nos vamos a buscar defenderlo o tratar de buscar esa circunstancia de justificar nuestra acción, diciendo, sí, mire, señores jueces, pues efectivamente lo que ustedes están haciendo, la sala lo hizo erróneamente y yo les estoy diciendo lo que debe de aplicarse. Pero lo que la contribuyente estaba diciendo que se debía de interpretar como ella quería, pues obviamente también estaba errado. Entonces, por lo tanto, ese choque o esa confrontación de las dos ideas, de la idea legal y de la idea que me plantea el contribuyente en este ejemplo, pues no están apegadas a una realidad. ¿Y qué es lo que desprende todo esto? Entonces, ¿cuál va a ser el trasfondo en sí? Que la contribuyente no había entendido el concepto mismo de lo que se podía ver reflejado como una donación, ¿sí? O lo que se podía establecer como eso que nos enuncia la ley. Una circunstancia en cuanto a lo que es la donación misma que puede ser comprobada fehacientemente. ¿Y cómo se comprueba fehacientemente? Ahora hagamos el ejercicio, extendámonos sobre esa idea. Pues nosotros vamos a justificar que nosotros hemos donado algo a la iglesia, a una institución o a cualquier entidad estatal. De ejemplo, nosotros tenemos un bien inmueble, nosotros tenemos un terreno, pero nosotros ahorita que viene todo el tiempo electoral y que sí, que no sé qué, y que si yo le dono esto al que se está tirando para el alcalde, yo voy a tener un rédito, ¿verdad? O sea, yo voy a venir y se lo voy a donar a esta persona para que esta persona tenga este terreno mismo y así buscar algo yo en contraprestación, un contrato, algún beneficio mismo, si este candidato ahora queda como alcalde o como diputado o como presidente, por decirles algo. Entonces yo le hago la donación. Y en este caso, la donación misma que le estoy haciendo se está tergiversando, o sea, se está cambiando la idea, o sea, no deja de ser una donación en sí, pero lo que se busca es un beneficio propio derivado de ello. La ley no prohíbe hacer este tipo de donaciones, claro, no prohíbe hacerlo, pero sabemos que a través de todo el concepto mismo, tanto de la moral y como de la ética a la cual nosotros estamos sujetos, derivado del Código de Ética Profesional, nosotros vamos a saber y entender que esto va a conflictuarse dentro de los hechos. Que exista gente literalmente que no tenga, o más bien que tiene el cuero para poder llevar a cabo este tipo de circunstancias y le importa un bledo todo esto, pues claro que la hay. Pero nosotros tenemos que conducirnos lo más recto posible a ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace esta donación a este precandidato. Entonces yo lo reporto como esa misma donación. Me van a dar un volante, me van a dar un ticket, me van a decir, mire, esta persona me hizo la donación y está legalmente constituida, entonces por lo tanto, redúzcale el impuesto sobre la renta que tiene que pagar. Todos los que estamos en relación de dependencia, estamos obligados a pagar los impuestos. Se utilizan bien o mal, eso ya son otros 10 pesos, ¿verdad? Entonces se utiliza para pagar corrupción, para venir y pagar favores, esos son otros 10 pesos. Pero al final la SAT en sí nos establece o nos indica omisos si nosotros dejamos de pagar constantemente nuestros impuestos. Por lo tanto, ¿verdad? Al llegar a cabo esta donación, con ese fin, supera el 5% y por lo tanto superó los 500,000 que me establece la ley, entonces yo estoy obligado a seguir pagando los impuestos que dejé de pagar al Estado porque yo en algún momento indiqué erróneamente los datos concernientes a una renta neta o a un porcentaje en sí de 500,000 quetzales que estaba obligado o que estaba exonerado en este caso para el rubro de las donaciones que estoy proporcionando. Como les digo, estos son ejemplos un tanto abstractos que pueden ser así en este momento, pero
que en un futuro van a ser totalmente comprensibles o que tengan esa idea propia y ese bagaje mismo para venir y saber de que todas estas opciones que nos da el derecho tributario y obviamente el derecho fiscal para poder venir y hacer las deducciones propias dentro de lo que son los impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado y otras veces los que estarán en empresas dentro del área de contabilidad me entenderán cuando les digo de que también se puede llevar a cabo el IEMA, el impuesto de solidaridad y demás impuestos que hacen que las deducciones sean compensables hacia el impuesto sobre la renta que en un futuro se está pagando anualmente derivado de la renta que se obtuvo el año anterior. Sí, entonces, como les digo, tal vez es una idea un tanto fuerte, pero que, como les compartía, ¿verdad? Fue parte de la discusión que presenté o que más bien presencié y que creó algún tipo de desgaste mismo en el análisis propio de lo que se quería entender como ello. Y como les hacía referencia, se los traigo nuevamente, fue una palabra, un conector, más bien dicho, lo que nos hizo dudar y nos hizo entrar en el análisis propio de lo que se podía entender o lo que nos decía la norma en sí para desarrollar esta temática que ya al final se resolvió, indicándole que la contribuyente no tenía la razón cuando planteó su argumento. Entonces, por lo tanto, el órgano jurisdiccional, cuando resolvió en su momento, tenía toda la opción misma de confirmar, en este caso, lo que había resuelto la SAT en su momento oportuno, porque todo esto fue un proceso. O sea, estamos viendo impuestos del 2012, entonces son impuestos de hace 10 años, 11 años, que se están viendo ahora en las instancias superiores, ¿verdad? Entonces, es para tener tanto el manejo propio, como les digo, es un tanto complejo lograr entender el concepto propio, pero es una idea concreta derivado a la palabra principal que vamos a empezar a ver, un concepto. ¿Por qué? Porque obviamente no sabía la parte contribuyente el concepto que se derivaba o que se establecía en el artículo 38, inciso S, de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, entonces, espero que me hayan tratado de seguir el hilo con respecto a lo que les conté, les expliqué y lo que está viendo. ¿Algún tipo de duda, pregunta que tengan? Si no, vamos a ahondar ya respecto a lo siguiente. Sí, Marta Sofía. Buenas tardes. Tardes Buenas todavía. tardes. Sí, gracias. Pues yo me quedé un poco con la duda. Al final, ella, digamos que dio, según ella, dio una donación no comprobable por 475,000 en vez de pagar 100,000, algo así. Sí, gracias, Marta. Para seguir la idea concreta, era de que el contribuyente sí presentó sus recibos. Obviamente fueron 5 o 6 recibos que presentó de donaciones en efectivo que le hizo a iglesias cristianas, ¿verdad? Iglesia 1, Iglesia 2, Iglesia 3, Iglesia 4, Iglesia 5. Y presentó los depósitos y obviamente también el recibo en el que les hacía, la iglesia le extendía al contribuyente esa información. Mire, si el día de hoy recibí de la empresa tal la cantidad tal. Entonces todo eso lo acumuló y lo presentó él dentro de su partida de las partidas contables que al final presentan como una donación. Entonces, al momento de dar la donación, la SAT efectivamente dijo, bueno, entonces vámonos al específico, artículo específico en sí, que nos habla de donaciones, del impuesto que va a ser deducido de las donaciones. Entonces se fueron al artículo 38S de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ahí les establecía un monto, bueno, está el 5% de la renta neta.
Entonces se toparon con eso, se topó la SAT y la SAT dijo, bueno, entonces efectivamente vamos a ver cuánto es su renta neta. Cuando se dio cuenta la SAT, su renta neta, perdón, su renta neta era de 2 millones. Entonces le sacó el 5% de esos 2 millones, como dice la ley, el 5%. Le sacó el 5%, fueron 100,000 pesos. Bueno, le sacó los 100,000 pesos, entonces dijo, bueno, por una parte, el contribuyente me está diciendo que presentó donaciones por 475,000, pero yo descubrí que la renta neta, que el porcentaje del 5% eran 100,000. Entonces voy a restar estos 475,000 que sí me reportó el contribuyente a los 100,000 que yo descubrí. Yo SAT descubrí. Entonces hizo la resta y quedaba un flotante de 374,000. Entonces, en este caso, si hacemos la suma, digamos, de los 475,000 más los 100,000 que descubrió la SAT, subía un monto de 575,000, que se pasa totalmente de la cantidad que establece la norma, porque me dice la norma que esta renta neta es del 5% y que no se tiene que pasar de 575,000 quetzales, perdón, 500,000 quetzales. Entonces, haciendo las sumas, se pasa por 75,000. Entonces dijo la SAT, no, entonces apliquemos la circunstancia siguiente. De estos 475,000 que me presentó la contribuyente, le voy a restar los 100,000 que yo descubrí. Entonces va a haber un flotante de 375,000. Entonces la SAT dijo, efectivamente son 375,000 que no me reportó. Entonces, por lo tanto, lo voy a ajustar o le voy a imponer la sanción respectiva por esto que no declaró en su momento procesal oportuno. Por ende, le estableció y le indicó a la contribuyente, mire usted, está bien, presentó donaciones, pero sobrepasándose los límites que dice el 38S de la ley del ISR. Por lo tanto, usted, señor, me debe en impuestos lo relativo a 375,000. Entonces, a eso se deriva el conflicto mismo. Pero como les decía, ¿verdad? Es venir y ahondar sobre la materia tributaria fiscal de lo que se puede hacer y lo que no se puede llevar a cabo al momento que nosotros estamos en sí bajo un régimen de contribuciones que nos establece la ley del ISR, ¿verdad? Una renta imponible dentro del régimen optativo que nos señala la norma propiamente dicho. Como le digo, es un ejemplo a lo que se vio, pero que no entendió la contribuyente respecto a lo que debía comprender hacia un concepto establecido como las donaciones y cómo se reportaban en un caso muy específico, ¿verdad? Del 38S de la ley del ISR. Como le digo, es complejo entenderlo, nos costó obviamente entenderlo, entonces quise traer la colación derivado de lo que estamos empezando a ver y analizar y comprender. Sí, vamos bien por esa idea. Gracias, Erika. Buenas tardes. Gracias, Marta Sofía. Licenciado, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, realmente pensará usted que yo soy tontita, créame, pero yo sé que estos ejemplos son abstractos porque el tema es un poco, bueno, como dice usted, la clase es abstracta, pero a mí me gustaría si pudiera usted brindarnos ejemplos, no sé, un poco más no sé, apegados tal vez a la realidad, o porque les soy honesta, yo trato de escribir todo lo que usted va hablando para por lo menos tratar de entender un poquito, ¿verdad? A cómo aplicarlo en la clase actual. Pero yo sí le soy bien honesta, perdone, pero yo a veces sí me quedo pensando en el tema y digo, ¿cómo lo aplico? Porque me quedo redundando y pensando y leo mis apuntes, pero de verdad le digo, no logro entender a veces el tema, licenciado, perdone. No, claro, Erika Janet, sí, y como les digo, es totalmente comprensible y tal, así como hacía la referencia propia, ¿verdad? Es el tema en sí, obviamente, la lógica jurídica propiamente dicho es altamente abstracta y necesita mucho concepto o muchas ideas al final que son desde el punto de vista
de filosóficos, ¿verdad? Entonces, y el traerlos a la realidad, no solamente jurídica, sino a la realidad jurídica guatemalteca, hacen un tanto más incomprensible esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, hoy me topé con este ejemplo que les decía, ¿verdad? Que lo que vi hoy en mi área de trabajo, como les decía, yo me desempeño profesionalmente en resolver y literalmente destruir tesis de casación y casación civil. Entonces la casación civil es algo muy específico, algo que si va mal pronunciado, mal explicado, pues nosotros la desechamos en automático. Entonces era realmente ver, o traer a colación cómo a través de una idea muy básica, ¿verdad? Entender lo que era la donación propiamente dicho. En este caso, la donación, según lo que establece la ley, no la había entendido el contribuyente y por ende aplicó mal todo el precepto en cuanto al pago de impuestos. Pero como la SAT obviamente sí lo entendía y ese es su pan diario, pues le dijo, mire, así como usted lo comprende, está totalmente errado. Por ende, por ese error, recuérdense que el error no es fuente de derecho. Entonces, por ese error que usted cometió, lo voy a ajustar. Ajustar significa, pues le voy a imponer todas las cargas tributarias derivado de su falta. Entonces, usted faltó en cumplir el pago del impuesto, pues yo le voy a poner la carga tributaria en sí, que no solamente es el pago del impuesto, sino la multa del 100% de lo que debió pagar. Ejemplo, tenía que pagar 375,000, ahora va a pagar el 100% en multa. Entonces ustedes entenderán que es el doble a lo que se está en sí, pagando en sí. Entonces, eso era, como les digo, solamente para traer a colación lo que vi hoy en mi trabajo y explicárselos de una manera, como les digo, sí es abstracta porque obviamente no se han topado desde el punto de vista de las leyes en sí específicas, IVA e ISR, pero a veces trato de venir y completar las ideas con lo que vamos del Código Civil, con lo que vamos del Código de Trabajo, para establecer de una manera concreta qué se puede entender y cómo lo vamos a ir entendiendo a estos preceptos. ¿Por qué aplico lo penal? A veces, porque lo penal nos da gráficamente y entendemos mediante las imágenes qué está pasando. Entonces ahora vámonos atendiendo claramente está, no solamente el llamado de Erika, sino el llamado también de todos que hacen y que me indican, pues, de eso se trata. Por eso les decía, si ustedes no me cuentan, pues yo voy a seguir hablando fumadas y les voy a seguir contando muchas historias que ustedes se van a quedar menos que en blanco, ¿verdad? Sino que literalmente como cuando escuchan ese ruido, cuando hay interferencia en la radio o en la televisión, ¿verdad? Literal, y eso es lo que no se quiere y lo que no busco, pues, sino trato de que sea más diluido la información que les estoy brindando. Entonces ahora modifiquémonos y como les digo, atendiendo al llamado, no solamente de Erika, sino de muchos, para ver cómo vamos a entender esta serie a lo que vamos a capturar sobre el concepto en sí. Comencemos de lo básico, como les dije anteriormente, me retrotraigo a el concepto de lo que es, vámonos con algo del derecho de trabajo, el concepto contrato. Muy bien. ¿Qué se entiende por contrato? Ustedes ya saben que se puede entender por contrato. Por contrato es aquel instrumento en el cual se hace la vinculación entre un patrono y un trabajador. Se estipula una serie de elementos en los cuales puede establecerse tiempo de trabajo, puede establecerse cuál es el monto a percibir por el trabajo realizado y cuáles en sí las obligaciones, tanto del patrono como del trabajador. Todo esto va a englobar en sí el concepto de contrato. Muy bien, pero sabemos de que este concepto de contrato no va íntimamente amarrado a lo que es la relación laboral. ¿Por qué? Ustedes me van a decir sí o no con la pregunta que les voy a indicar. Para que se entienda que existe una relación laboral, ¿es obligatorio que exista un contrato? No, No, licenciado. Muy bien, ahora la repregunta es, ¿por qué?
Porque puede ser algún trato como de palabra, una negociación de palabra. Vamos bien, Regina. ¿Alguien más que quiera sumar a la idea propia de lo que si es necesario, También no? por el simple hecho de dar trabajo a alguien solo así, sin contrato ni nada, también he visto yo. Y el tema de laboral es informal. Muy bien. Sumemos las ideas en sí que nos están brindando. Muchas gracias tanto a Regina, a Daniel como a Robert. Y a los demás en sí que hicieron esta respuesta. Entonces, ahora modifiquemos nuestro pensamiento y tecnifiquémoslo en cuanto a lo que estamos viendo. Sí. Sabemos de que un contrato es ese instrumento a través del cual se da la vinculación. Y no quiero perderme la oportunidad y le voy a decirle a Efraín Luis Estuardo Orrego García. Cuénteme. Sería, no sé, también parte de esto que en la norma no indica que debe ser por escrito. Podría contribuir a este concepto, digamos. Ok, muy bien, muy bien. Juguemos con esas ideas. Muy bien. Juguemos, les digo, porque sí, efectivamente vamos a capturar más la esencia de lo que queremos llevar a cabo. Muy bien, como les decía, bajo esos preceptos que ustedes me indican, vamos a configurarlos todos bajo una idea estructurada. ¿Y cuál va a ser la idea estructurada? Que la relación de trabajo es únicamente la vinculación que va a existir por el simple hecho de ya tener dependencia continuada, subordinación. Esos son los preceptos básicos en cuanto se puede entender a una relación de trabajo. Entonces ahí es donde nace esta vinculación propia. En cambio, el contrato mismo es la formalización propia a dicha relación de trabajo. Entonces, ¿van encadenadas estas dos ideas? Si hacemos una relación formal, por supuesto que van encadenadas. Pero si nos vamos y retomemos la realidad guatemalteca sobre el trabajo informal, pues en este caso, tengo una empresa, por supuesto, tengo una tienda, bajemos al nivel de tienda. ¿Y qué es lo que hago? Le digo a alguien, mira, hazme el favor de atender, obviamente, la tienda, porque yo estoy trabajando y es un segundo ingreso, voy a establecer una tienda. No es el ritual formal el venir y establecer y crear un contrato, que debería hacerlo, obviamente. Pero no creamos un contrato escrito en el cual decimos y pactamos todo lo relacionado y lo concreto en sí a lo que queremos. Y ya nosotros utilizamos, o en nuestra mente está, de que existe una relación de trabajo pactada, hablada, sin la existencia de un contrato. Entonces nosotros tenemos el concepto, en nuestra mente cabe el concepto propio de lo que es la relación de trabajo. Entonces ese concepto, o más bien esa idea que nosotros abstraemos de lo que es la institución jurídica que estamos aplicando, si bien de manera informal, pero ya estamos dándole ese contexto a lo que estamos llevando a cabo. Ahora bien, nosotros tenemos otra idea en sí de que es un contrato de trabajo. Muy bien, entonces tenemos otra idea aislada de lo que es contrato de trabajo. Entonces nosotros decimos, sí, efectivamente, no solamente te lo voy a venir y decir de palabras, sino también necesito de que me firmes algo con lo que te comprometas. Entonces vengo yo y elaboro un documento. Un documento a través del cual ustedes establecen horario de entrada, horario de salida, horario de almuerzo, pago ya sea mensual, no, ya sea diario, semanal, quincena, o mensual. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este pago? El horario de entrada y salida, las demás derechos y obligaciones que ustedes como patronos, como el trabajador va a tener con ustedes. Entonces, ahí van a sumar dos conceptos. Uno, que fue la relación de trabajo, que se va a formalizar mediante el contrato en sí. Sí, que es la formalización, que es el vehículo, el contrato a través de llevar este trabajo que era de palabra hacia un instrumento que es el contrato y por lo tanto nace una tercera institución que es ya una relación jurídica de trabajo y con ello implica las obligaciones a las cuales ustedes están sujetas al momento de haber contratado a esa persona. Sí, entonces
Eso es lo que se puede venir, capturar y entender lo que es un concepto. Necesitamos tener las ideas concretas de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y esos son los conceptos jurídicos. Tal vez al inicio fue muy abstracta la idea en sí en cuanto a las donaciones del ISR, pero ahora vamos acomodando más la idea propiamente dicho a lo que queremos ver, ¿sí? Vamos estableciendo esa secuencia de a lo que queremos encaminarnos propiamente dicho y buscar las ideas propias de lo que se busca para lograr entender lo que es el concepto jurídico, ¿sí? Eso es el visualizar, el concretar esa idea propia es lo que nos lleva y lo que nos traslada hacia el figurarnos propiamente dicho a lo que estamos viendo. Fácilmente es venir y establecernos y ubicarnos en el área penal, ¿sí? Pero ahí existe mucha variación. ¿Por qué? Porque ahí existe mucha tendencia a la especulación, si lo queremos ver, ¿verdad? Nosotros miramos noticias y nos dicen, sí, motorista, vieron la noticia lamentable que pasó cerca de lo que es la antigua escuela politécnica y que ahora es el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Viene en la esquina ahí de la primera calle de la zona 9, sí, 9 es ahí. Cerca del Liceo Guatemala viene y alguien se paró por detrás de un policía, ¿verdad? Un motorista, papá, 2 balazos en la espalda y lo dejó tirado ahí en la acera o en el arriate central, como se le denomina, al motorista, que efectivamente tenía antecedentes, que no tenía antecedentes. Eso para la valoración propia no establece o no nos suma nada, sino lo que está es una persona fallecida, ¿sí? Una persona a la cual se le retiró la vida. La especulación radica, pues, en cuanto a buscar cuál es el precepto mismo, a cuál es la idea misma, porque el Ministerio Público en sí tendría que ver todos los elementos a través de los cuales actuó la persona para realizar el acto criminal, ¿sí? La persona le había robado la moto, le había hecho, eso es independiente al hecho que está registrado en las cámaras. Porque en las cámaras únicamente, y yo creo que todos vimos la noticia, pues una persona miramos que se acerca por detrás, desenfunda el arma, le proporciona disparos a la persona, esta queda sobre la motocicleta, posteriormente la toma en sus manos, la coloca sobre el arete central, guarda el arma, sube la motocicleta, la prende y se va sobre la Avenida de la Reforma. Eso es lo que vemos. Entonces, todo el contexto propio es para la investigación propia en cuanto a lo que se está viendo. De primas a primeras, nosotros que vamos a entender y que nosotros vamos a ver de qué es un asesinato, por supuesto, porque primero vamos a ver los elementos propios del asesinato, ¿verdad? La alevosía. Entonces, a través de la cual actuó la persona en sí. Entonces, para venir y actuar de esa manera penal. Entonces, nosotros ya vamos creando un concepto, bueno, entonces si existió esta referencia gráfica, entonces nuestro concepto directamente se va a dirigir a que lo que nosotros vimos se estableció como un asesinato. ¿Por qué? Por los elementos propios que le dio la ventaja para darle muerte a la persona en sí. ¿Alguien había levantado la mano, perdón? Sí, yo, licenciado, perdone. Entonces, en conclusión, se podría decir que lo que hace mención las noticias, eso de que hay que descartarlo, porque al final, pues, la investigación es la que hace, pues, referente a lo que sucedió. Eso es lo concreto que, bueno, es lo que estoy entendiendo, es lo concreto de lo que sucedió en ese caso, ¿verdad, licenciado? En el sentido de que, pues, lo que se ha mencionado, que si tenía antecedentes penales, o si tenía indicios, eso lo descartamos porque al final lo que miramos así en presencia es el asesinato de una persona. Sí. No importa el historial que haya tenido, si era delincuente o no era delincuente, la situación es de que pues falleció, hay una persona muerta y desde ahí empieza la génesis de la investigación. Exacto, sí, gracias Andrés Alejandro, sí, pues efectivamente es eso,
venir y alejarnos de toda la bulla que pueda existir alrededor de un caso y concentrarnos eminentemente primero en adaptar el fenómeno que estamos viendo, en este caso, a alguien que está muerto, con una figura jurídica que nos va a llevar a cabo. En este caso, como les estaba haciendo referencia misma, inmediatamente ustedes se alejan, pues propiamente las noticias no es algo que nos dé certeza absoluta todas las informaciones periodísticas o noticiosas que nos puedan brindar. Entonces, obviamente ellos van a tener algún tipo de objetividad. Por darles un ejemplo, ¿verdad? No va a ser lo mismo venir y comparar noticias de nuestro diario o de Sonora con algún tipo de noticias relacionadas en cuanto a ver sobre otra, por decirles, bueno, no me atrevo a decir ningún canal nacional porque casi todos están en lo mismo, ¿verdad? Pero alguna relación propia, algo que haga menos tendencioso y menos amarillista el asunto. Pues alejarnos de todo ello. Estamos hablando en el ejemplo propio de un asesinato, ¿verdad? Darle muerte a la persona en sí, que vimos en los videos y que vimos en las cámaras. Pues es buscar la esencia misma del fenómeno para encuadrarlo mentalmente a lo que nosotros podemos entender respecto a la figura jurídica a la cual nos estamos estableciendo. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que llevar a cabo. Como les digo, es algo que nosotros hacemos en automático, por supuesto, y que le estamos poniendo nombre actualmente a esa automatización que nosotros estamos llevando a cabo. Es como les digo, ustedes tendrán vecinos, ustedes tendrán algún tipo de referencia, si no también les voy a contar, o propiamente dicho, lo que me acaba de ocurrir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me ocurrió? El día, hoy estamos viernes, ¿qué día fue? El día 7. Sí, el 7. Sufrí un accidente. Entonces yo venía en mi vehículo, bueno, venía mi familia y yo, veníamos en el vehículo, cuando pues de la nada yo venía sobre mi carril derecho y sobre el carril izquierdo venía un Yaris. Entonces venía el Yaris y yo venía a una velocidad obviamente moderada en el auxiliar de periférico, cuando en un parpadeo literalmente se atravesó este Yaris enfrente de mí. Obviamente lo colisioné y derivado de que se quedó enganchado mi vehículo con el Yaris, al momento de yo frenar y la persona delante de mí, a la cual se había sufrido el accidente, aceleró, pues obviamente el bumper trasero de la persona salió arrancado. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Entonces obviamente me estacioné, lo primero que hice fue verificar que mi familia estuviera concretamente bien y analizar, o sea, ¿qué es lo que nos vuelve en sí? Y una pregunta que nos hacían en sí, que me hacían aquí mediante el chat, que hoy sí tengo chat, perdón. ¿Qué indicadores necesitamos saber cuando estamos en un caso usando la lógica? Pues precisamente la frialdad en cuanto a cómo nosotros pensemos ya como juristas, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que pasó? Alguien podría hacer bajarse del carro y maltratar al carro adelante, no. Sino inmediatamente, ¿qué es lo que pensar? Pues yo reaccioné, verificar a mi familia, le dije a mi esposa, mira, te encuentras bien, la beba se encuentra bien, hasta venía la chuchita salió literalmente golpeada y se salió ahí en el carro, o sea, salió en la radio, ¿verdad? Se lastimó ahí. Y después, inmediatamente, en verificar que todo mi sistema estuviera bien, descender del vehículo y cuando vi, pues obviamente, dos personas que venían en el vehículo accidentado, se bajaron. Pues estas personas eran parte de una empresa de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente, verdad? Estas personas aducieron de que yo fui el que tenía la culpa porque yo les pegué atrás. Entonces, de inmediato, ahí es donde venimos y utilizamos los conceptos propios. ¿Y cómo se aplica todo esto a esta circunstancia? ¿Qué fue lo que pasó? Le dije, mire, en primer lugar, ustedes no pidieron vía, yo venía sobre mi carril, entonces, por lo tanto, los que colisionaron y los que al final van a llevar toda la carga en sí de responsabilidad son ustedes. ¿Por qué? Porque al momento de no pedir vía y de meterse imprudentemente hacia el carril correspondiente, por lo tanto, ustedes son los que vienen y respetaron, según la ley de tránsito, esta circunstancia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente se pusieron en defensiva. Yo lo que hice, tomé el teléfono,
Llamé al seguro y les dije a los de seguro, mire, pasó esto, yo venía en mi carril, pues efectivamente vino y se cruzó el vehículo y esto fue lo que pasó. Otro agravante en sí, que la persona que era el conductor estaba en estado de ebriedad y obviamente alguien que está en estado de ebriedad se conoce primero por sus gestos involuntarios, no se diga les voy a decir, por el tufo aguaro que tenía y además porque no se conducía de una manera propia en cuanto a quedarse erguido de una manera constante y directa. Entonces que esas fueron circunstancias agravantes y se lo hice saber al seguro. Entonces le dije, ¿verdad? Mire, otro elemento propio también a través del cual usted tiene responsabilidad es de que el conductor viene en estado de ebriedad. Al momento de hacerles esa conexión, que se les digo, se las hice en automático porque ya uno mecaniza mentalmente, ya se vuelve mecánico jurídicamente en cuanto a ver las fallas en las que incurren las demás personas para ser utilizadas a nuestro favor. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Ellos tuvieron que venir o están obligados a pagar los daños que sufrió mi vehículo por la responsabilidad en cuanto a ello. E igual se les dijo, mire, si en este momento se aparece una patrulla de la PNC, inmediatamente el conductor se va a torre de tribunales, en automático se va a torre de tribunales. Entonces, no pueden venir y alegar alguna circunstancia de beneficio para ustedes. ¿Por qué? Primero, porque la ley no los ampara. Segundo, porque tienen agravantes de manejo en estado de ebriedad. Entonces, por lo tanto, las de perder, ¿quién las llevan? Ustedes. Entonces, es solamente conocer lo que establece la ley de tránsito, buscar los conceptos propios y encuadrarlos al fenómeno que están ocurriendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se da el proceso de cómo nosotros nos acomodamos mentalmente, de cómo podemos estructurarnos para buscar el diseño propio a lo que nosotros tratamos de ubicar y encuadrarnos. Que vamos a fallar muchas veces, por supuesto, eso no lo duden, pero conforme nosotros vayamos ahondando más y conociendo más las instituciones, las normas, los artículos, no digo que se los memoricen porque ese es un error, memorizarse artículos, sino necesitan conocer la esencia misma de lo que están viendo y encuadrarla a los fenómenos respectivos. Entonces, esos son los elementos mismos a través de los cuales ustedes van creando, según lo que están viendo, y van a encuadrar el fenómeno al concepto relacionado, ¿sí? Entonces, es la relación directa que van a tener y el constante análisis que ustedes están sometidos a diario, ¿sí? Ustedes tienen que tomar decisiones, por supuesto, y esas decisiones, si son jurídicas, tienen que apegarse eminentemente a lo que establece la norma. Como bien se los dije en un inicio y muy abstracto, la relación directa que puede existir en las donaciones de la ley del ISR. Como se los dije hace un momento, venir a veces llevar a cabo cómo se lleva, cómo se estructura en sí la secuencia de una relación de trabajo mediante un contrato o una relación de trabajo sin el contrato, que ustedes van a conocer y ustedes ya saben de que el patrono no puede alegar inexistencia de relación laboral bajo el argumento de que no existe contrato. Si ustedes les dicen en un futuro, si llega una persona diciéndoles, mire, el jefe me despidió y no me dio mi tiempo, tal vez como dicen las personas, ¿verdad? Porque me dice que como no firmé contrato, yo no trabajé con él. Y entonces, ahí su mente se encuadra bajo esa idea. Entonces, ustedes saben el concepto de relación laboral. Así que la relación laboral se constituye únicamente con el simple hecho de tener la dependencia, la subordinación y los demás elementos que nos establece el Código de Trabajo. Sí, entonces es ahí como ustedes van creando sistemáticamente y automáticamente estas ideas que les van correlacionando hacia los fenómenos. Es que todo esto se basa y todo esto se trata en sí
de analizar los fenómenos que se nos son sometidos y que vamos a encontrar en las distintas leyes. Muy bien, ahora otro ejemplo de lo que queremos ver. Vámonos, por favor, si lo tuvieran ahí, a lo que es la ley del organismo judicial. Sí, ¿verdad? La LOG de Guatemala, la famosa LOG. ¿Y qué nos dice la LOG? Vamos a encontrar un articulito que nos va a hacer referencia misma a qué se puede entender, perdón, a lo que podemos ver y nos vamos a relacionar a lo que es en sí la interpretación normativa, la interpretación de la ley. Esta interpretación misma de la ley la vamos a encontrar en el artículo 10 de la LOG. ¿Y cuáles son los supuestos que nos establece la ley? El artículo 10 nos dice, bueno, los supuestos son que va a estar bajo la finalidad y el espíritu de la misma. Ese es el primer supuesto. Después a la historia fidedigna de dicha institución. Ahí vamos a ver qué es las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Ustedes recordarán que en derecho penal está prohibida la analogía. Entonces ustedes no pueden venir y crear o tratar de solventar un caso de la forma en cómo se llevó a cabo otro, porque eso es analogía. Entonces, y la analogía en el derecho penal está prohibida. Entonces, por lo tanto, la aplicación de casos similares no es, en este caso, algo para llevar a cabo en el derecho penal. Y de ahí, otro método para que se dé la interpretación de la ley es al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Entonces, aquí nos establece una serie de elementos que nosotros estamos obligados a ver derivado del artículo 10 de la LOG. Porque nos dice la norma, ¿verdad? Pues obviamente que las normas se interpretan según su texto, el sentido de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Ahí tenemos un primer orden. Ahí tenemos que ver ese primero al texto, segundo al sentido de sus palabras. Cuando estamos viendo el sentido de sus palabras, pues obviamente si nosotros no entendemos, pongo nuevamente el ejemplo de lo que es donación, pues nos vamos a buscar el concepto mismo de donación. ¿Y dónde vamos a encontrar el concepto mismo de donación? Jurídicamente está aceptado que se verifique y se traigan a colación todo lo que son conceptos y figuras del diccionario de la Real Academia Española. Entonces nos metemos ya sea en la página o si tenemos el documento físico y observamos qué nos quiere decir a manera general dicho concepto. Posteriormente ya vamos analizando y vamos estructurando más la idea de un concepto propiamente jurídico. Entonces ya nos vamos, al concepto o hacia la idea, más bien dicho, jurídica que nos desarrolla igualmente la Academia, la Academia Panamericana, creo que es que de la lengua española. O sea, es el diccionario de la Real Academia Española, solo que a nivel jurídico. Entonces ahí ya tenemos otra secuencia de qué podemos entender por dicha institución, por dicho elemento que nosotros busquemos. Si buscamos la palabra contrato, me quedo en ese contrato, pues lo voy a tener de cómo se entiende en el castellano el contrato en la Real Academia Española. Y vamos a entenderlo según lo que nos establece las ideas jurídicas en todo este documento de soporte que nos puede existir. Y así nosotros vamos a tener una idea generalizada de lo que nosotros queremos dar a entender como un contrato que está sujeto a analizar. Entonces, esas son las diferentes visiones, o más bien, esos son los diferentes instrumentos que nos van a servir para crear el concepto, para buscar el concepto de cada institución. Entonces, si bien tenemos que estar amarrados literalmente o más bien ligados íntimamente a lo que nos dice el artículo 10 de la LOG, porque como que va a ser nuestro punto de partida para el derivado de todas las instituciones que van a existir a posterior, porque no vamos a lograr entender qué son las donaciones, o qué es un contrato de compraventa, o qué es un contrato de comodato, o qué es un contrato de mutuo,
o qué se entiende por una offshore, o sea, una institución fuera de plaza, o qué se entenderá por un título de crédito, qué se entenderá por un pagaré, si nosotros no tenemos la idea básica, y esa idea básica se concretiza a lo que es el concepto jurídico. Y a través de ese concepto jurídico, nosotros vamos a diferenciar cuál es la rama del derecho que nos va a pertenecer. Porque si nos hablan de pagarés, pues obviamente no lo vamos a encuadrar dentro del derecho penal, no, sino lo vamos a encontrar dentro del derecho de comercio, del derecho mercantil. Si vamos a hablar sobre un contrato de compra-venta, este contrato de compra-venta no lo vamos a encuadrar dentro del derecho de trabajo, sino lo vamos a encuadrar dentro del derecho civil, y si tiene efectos dentro del comercio, pues dentro del derecho mercantil. Sí, entonces así es como vamos captando la idea, vamos desarrollando ese precepto mismo bajo la secuencia del artículo 10 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta que tengan, por favor? Mientras tomo un poquito de coquita. Licenciado, entonces en concreto se podría decir de que uno tiene que de primero analizar antes de actuar, en el sentido de que no nos tenemos que llevar por ninguna noticia que se nos diga, a menos de que uno tenga una certeza jurídica de lo que es, en el sentido de que, por ejemplo, volviendo al caso de la persona fallecida en la reforma, en una noticia decía que la persona fallecida era dueña del vehículo de 2 ruedas, y en otra noticia decía que al final era una persona que había robado el vehículo anteriormente. Entonces, pues, no hay una certeza jurídica de quién, al final, quién era, pero como usted hace mención de que todo eso lo tenemos que, pues, desechar y hasta llegar a una base jurídica. En realidad, lo que era es que había una persona fallecida y total. Y ahí ya es de recabar evidencias para poder concretar una base legal en la cual, pues, hace constar que al final cuáles son los resultados del agravado y de la persona, pues, que hizo, pues, matar a la persona, ¿no? Sí, sí, gracias, Andrés Alejandro. Sí, efectivamente, de primas a primeras, lo que no hay que hacer, pues obviamente es dejarse llevar, por supuestamente, a lo que se ve, a lo que se establece concretamente, a lo que queremos llevar a cabo. Entonces no es la idea propia, tal y como lo dice, ¿verdad? Venir y dejarse llevar, no, sino simplemente es analizar el fenómeno que nos están poniendo a colación. Como les decía, o no sé si ya al final se los hicieron en sus parciales, pero es llevar a cabo algún tipo de casos, la resolución de casos en sí, no dejarse irse la primera. Entonces, si están viendo, leyendo, pues muchas veces, y como dice, ¿verdad? Sí, efectivamente, los casos a nivel jurídico son muchísimo más difíciles que los casos con las fórmulas preestablecidas en la ingeniería. Porque devienen muchas ideas propias, sí, son conceptos, caigo nuevamente en la idea de conceptos, de cuál es la esencia misma del fenómeno a analizar. Entonces nosotros tenemos que tener, si bien la generalidad, pero tenemos que ser muy acuciosos para analizar sobre qué idea estamos, lo que estamos buscando, esa secuencia de análisis en cuanto a los fenómenos. Como le digo, esto se basa eminentemente a fenómenos que están siendo sometidos a estudio para nosotros. Sí, entonces ese sería el precepto mismo de lo que estamos viendo. Sí, ahí vamos, Andrés Alejandro. Ahorita sigo con Marta Sofía y después con Efraín Luis. Yo tengo la idea que lo que usted nos dice es como nuestro pensamiento, digamos, de una persona que no estudia leyes a nosotros que ya la estudiamos, nuestro pensamiento lógico, por ejemplo, en alguien que mata a alguien por un accidente, por ejemplo, en un choque, el de una persona que no estudia leyes va a ser, bueno, a este lo van a meter preso ya, pero nuestra lógica
tendría que ser? Bueno, primero es posible, por ejemplo, que le puedan dejar en su casa para mientras, qué sé yo, porque no hubo una intención directa, porque él no iba en estado etílico, por ejemplo. Entonces ya lo pensamos de acuerdo a una norma, digamos, en este caso, la norma penal. Así es como digamos, como nuestro pensamiento cambia ahora a una lógica jurídica y no una lógica normal. Así sería. Va amarrada su idea, Marta Sofía. Sí, sí, no solamente se trata en buscar como que esa tecnificación, nosotros que somos estudiantes de Derecho, sino también venir y que dentro de nosotros mismos, ya que estamos estudiando Derecho, cometemos esos errores en cuanto a no conocer la esencia misma de la institución que estamos analizando, como les decía. Y les tiré la pregunta hace un momento, ¿verdad? No es lo mismo venir y decir que existe relación de trabajo sin contrato, a decir que existe relación de trabajo independientemente exista contrato o no. Entonces, ahí esa serie de ideas nos dan, porque nosotros conocemos el concepto de relación laboral, por lo tanto, nosotros podemos decir si efectivamente existe esto, porque existe una vinculación y los demás elementos. Eso no nos hace, digamos, un tanto diferencial o con las personas que no tienen este bagaje jurídico, este entendimiento propio, sino lo que nos hace ver es analizar más detenidamente cuáles son los preceptos jurídicos, las normas debidamente aplicadas y cómo se deben interpretar según el artículo 10 de la LOG para venir y emitir un comentario estructurado en cuanto a lo que nosotros buscamos en sí, porque el concepto es ese, es buscar la esencia en sí de un fenómeno que estamos observando y darle un matiz jurídico a lo que estamos viendo en sí. Entonces, ahorita había también levantado la mano Efraín. Si te va a preguntar, decir, comentar. No, licenciado, quedó claro. Ya quedó claro, gracias. Ok, muy bien. Entonces, esa es la intencionalidad misma. Buscar la esencia del fenómeno. O bien, entender. Si lo queremos ver así, ¿verdad? A manera más burda. Nosotros tenemos la idea de que es un árbol. Muy bien, tenemos la idea de que es un árbol. Entonces, cuando nosotros miramos, ya lo empalmamos, ¿sí? Nosotros ya entendemos que un árbol es un ciprés, que un árbol puede ser una ceiba, pero un árbol no es el apio, tampoco es el cilantro, tampoco es el perejil, tampoco es la albahaca, tampoco es el, la espinaca. Brócoli. Entonces, el brócoli, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí, no es sino existe esa derivación misma para apegar un fenómeno hacia el concepto, hacia la idea que tenemos que tener, pero previamente nosotros ya estudiamos qué era en sí un árbol, propiamente dicho, a lo que es un árbol. Ya está la asistencia, por favor, la completan y en un segundito pasamos a hablar respecto a lo que es el trabajo grupal. Solamente quiero ver si vamos conectados con la idea de lo que estamos tratando de entender e indicar de lo que es concepto a manera general. Sí, entendemos concepto, lo vamos a empalmar, obviamente. Eso sí, por favor que les quede de una vez tatuado, que nos vamos a ir hacia el artículo 10 de la LOJ, de la Ley de Organismo Judicial. Ahí nos vamos, ¿alguien levantó la mano? No se chévere. Lick, disculpe, solo con una consulta, es que no deja ingresar al link de la asistencia. No sé si solo es a mí o también a los demás. Yo ya pude ingresar, licenciado. Sí, ya dejó. A mí sí me dejó. Sí. Entonces, solamente que verifique nuevamente, por favor, Berta. Sí. Gracias, Lick. Ok, muy bien. Entonces, para ver esa idea, vamos entendiendo, vamos en sí a la idea concreta, lo que se puede entender como concepto. El concepto, obviamente, y lo vamos a amarrar, como les decía, tatuar literalmente al 10 de la LOJ, porque del 10 de la LOJ se va a desprender todo el análisis que vamos a hacer
desde el Código Civil, Código de Comercio, Código de Trabajo, ley del impuesto de valor agregado, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto de solidaridad, toda la demás normativa se va a amarrar, si lo queremos ver así, al artículo 10 de la Constitución, perdón, de la ley del organismo judicial. Sí, entonces necesito por favor que se queden el precio concreto a lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo, por favor? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. Ahora pasamos, bueno, cierro el capítulo ahorita con esta información que les dije. Ahora vamos a pasar a lo que ya se encuentra publicado en el Classroom. ¿Y qué es lo que se encuentra publicado? El trabajo grupal, ¿sí? Entonces, quiero dejar de cerrar aquí, o sea, cerrar aquí y que ustedes, por favor, me presten atención a lo que a continuación va a aparecer en sus pantallas, que es el trabajo grupal. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar en este sentido? Ustedes van a venir y, como les dije en su principio, organizados, se van a presentar en grupos de 10 personas, ¿sí? 10 personas ya están agrupados, ya tienen sus grupos, sus conexiones, pues excelente. Lo que necesito es que lo presenten en sí, pero como les hacía anteriormente referencia, solamente van a ser 10 integrantes, ¿sí? Si me ponen 11, no. Si me ponen 12, tampoco. Solo va a ser de 10 personas. Originalmente estamos aquí 264 personas asignadas aquí a la sección A. 264. Entonces, en teoría, tendrían que existir 26 grupos y un grupo de 4, ¿sí? Entonces, así es como está diseñado, ¿sí? 26 grupos y un grupo de 4. Muy bien, ¿qué va a pasar respecto a ello? Pues únicamente que van a venir y designar entre ustedes un coordinador. De esos 10, uno va a ser coordinador y los demás coordinador o coordinadora, ¿verdad? Y los otros 9 van a estar en apoyo directo para la realización del grupo. Va. Con esta persona que designen como coordinador, va a tener la responsabilidad de trasladarle la información respectiva. ¿Y cuál va a ser esa? Primero, el tema que van a investigar. Segundo, únicamente a estas personas de los trabajos que ustedes me van a presentar, pues voy a hacer el condensado de la información y se les va a trasladar mediante sus coordinadores. Los coordinadores en sí se les van a pasar a cada grupo para que tengan el condensado propio de todos los trabajos a analizar. Obviamente, estos trabajos van a ser sometidos a examen en el segundo parcial, ¿sí? Entonces, por eso se hace el condensado y por eso se hace la relación directa de que todos tienen que presentar un buen trabajo. Sí, entonces, para que sea entendible para los demás y para que obviamente se carguen con esta idea. También, de antemano les digo, los coordinadores que sean designados están en la total obligación de venir y reportar a las personas que si son 10, obviamente yo trabajé en grupo, yo hice grupos tanto en pregrado como en posgrado. Y literalmente eso se hacía así. En pregrado formábamos grupos y solamente trabajábamos, de 10 trabajábamos 2. En maestría veníamos, trabajábamos, éramos grupos de 10 igual y trabajábamos 3. Y en doctorado hacíamos grupos de 10, bueno, ahí es menos, ahí hacíamos grupos de 4 personas y solo trabajaban 2. Entonces, derivado de ello, pues, y bajo esa experiencia misma, pues sé de que no se trabaja el completo grupo. Entonces, los coordinadores están en la total libertad y obligación de venir e indicar
qué miembro de su grupo no aportó ni siquiera una coma dentro del trabajo respectivo. Entonces, vienen ellos y me dicen, bueno, sí, mire, van a hacer su listado. Somos 10 personas y al momento de venir y presentar el trabajo, indicar de esas 10 personas, las personas que no presentaron ni información ni algo relevante para el grupo, fueron fulano y mengano. Ah, va, listo, muy bien. Entonces, obviamente, esas personas no van a acceder al punteo respectivo. ¿Y esto por qué se hace? No solamente para ponerles el dedo a quienes no trabajen, sino también al tratar de buscar de que todos seamos un grupo, de que todos trabajemos de la mejor manera. Y si esa persona obviamente no se compromete, pues desechémosla, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos aprender, nosotros queremos venir y tratar de buscar, no ser camita, como se dice en el fútbol, de alguien para que brinque esa persona y tenga el mismo punteo que el que trabajó, al que no trabajó nada. Entonces, está en esa libertad el coordinador o la coordinadora del grupo. Por otros años anteriores he tenido la buena intención, no, sino se ha sabido que son más sinceras las mujeres coordinadoras que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres en anteriores años me decían, sí, mire, de este trabajo A, B, C, D. Ah, va, muy bien. Pues obviamente a esa persona no les cargaba trabajo. En cambio, con los coordinadores masculinos, pues había esa relación. Ustedes saben que yo te tapo, tú me tapas. Entonces, pues así no es la cosa, ¿verdad? Entonces, esa sinceridad es lo que se busca en sí, para que todos jalemos al mismo lado. Entonces, directrices, la coordinación, en este caso, cuando tengan el listado de sus integrantes más los coordinadores, se lo trasladan a Nancy Esther Hernández, ¿sí? Toda esta información se la lanzan a Nancy, ¿sí? Y para tener un tiempo holgado para venir y buscar, van a presentar este dato el 17 de marzo, o sea, dentro de 8 días, ¿sí? Si ustedes de aquí al miércoles me dicen, mire, ya lo tenemos, o más bien dicho, en este caso, Nancy me dice, mire, ya me entregaron los grupos respectivos y todos están ubicados en un grupo, pues ese mismo, en este caso 15 de marzo, pues vamos a realizar la designación de los temas. Hasta no tener completamente, aquí la instrucción dice, ¿verdad? Que los grupos será hasta el 17 de marzo y el 18 a las 12 se les está notificando al coordinador de cada grupo cuál es el tema a investigar para su grupo, ¿sí? Entonces, si lo tienen el 15 que les decía, entonces va a hacer lo posible para que el día siguiente, o sea, el 16, ya estén designados los temas para que trasladárselos al coordinador y el coordinador. Entonces, ahí en este caso, sí que la comunicación sería yo, que voy a ser el coordinador general. De ahí en coordinadora en cuanto al área de estudiantes, me va a apoyar Nancy. Respecto a ello, significa que Nancy me va a apoyar, no que ella va a tomar decisiones ni va a ponderar. El que voy a ponderar soy yo. Entonces la comunicación se trasladará a Nancy. Entonces Nancy ya me la traslada a mí respecto a los datos de los grupos y cómo están conformados cada uno de ellos, ¿sí? Datos de entrega. Única fecha de entrega, 31 de marzo, ¿sí? Mire que estamos en semana de valores y hay huelga. Digitalmente no hay huelga, ¿sí? Entonces, para la entrega, 31 de marzo. Hora límite, 19:59. Tienen que marcarla en la Classroom y mandarla al correo respectivo. Extensión del documento hasta 10 páginas totales, ¿sí? 10 páginas totales. Y tiene que ir identificado tanto los integrantes del grupo como el número del grupo. La bibliografía es obligatoria y ustedes saben el sistema que utilizo para evitar el plagio respectivo. Sí, por favor, Yasmin Iracema Sosa Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Lick. Disculpa que lo interrumpa. No, claro. No es de este tema lo que le voy a hablar. Fíjese, Lick, que yo tuve inconveniente con mi internet. Yo realicé el examen, pero cuando lo envié tenía 5 minutos de atraso.
Entonces, hágame un favor, sí, sí, sí. Si quiere, déjeme terminar las instrucciones en cuanto al trabajo y quédese conectada para platicar respecto a ello. Va. De acuerdo, Lick, gracias. Ok, Disculpe. muy bien. Muy bien, entonces estas son las instrucciones generales respecto al trabajo grupal. Sí, entonces, por favor, quiero que me autentiquen la información que les acabo de brindar de que fue comprendida en su totalidad. ¿Es así? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, licenciada. Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien, entonces, con esa validación que ustedes hicieron, pues precisamente esta información respectiva. El listado, tal y como preguntan, para poder llevar a cabo el de los grupos, lo tenemos para fecha 17, o sea, dentro de 8 días ya tienen que estar conformados los listados de los grupos, ¿sí? Pero si ustedes, o más bien dicho, en este caso Nancy me dice, mire, los grupos están totalmente conformados, ya lo tenemos para el 15. Va, entonces el día 16 les estaremos trasladando a los coordinadores el número de grupo que se les asignó y el tema a investigar. Cosa muy importante, el coordinador tiene que venir y brindar su número de teléfono, ¿sí? Para venir y conectarse directamente hacia esa información requerida, ¿sí? Entonces, como les digo, es así, cómo vamos a desarrollar lo que es el trabajo grupal. ¿Algún tipo de información que quedó colgando respecto a ello? Grupos de 10. Dije grupos de 10. 11 no se pueden, 12 menos, 13 ni se diga, ¿verdad? Entonces, grupos de 10, tenemos 264, somos 264 estudiantes, muy bien, entonces, en teoría tendrían que existir 26 grupos más un grupo de 4. Pero como sabemos de que no está la totalidad, pues vamos a trabajar con los que están. Por eso hay una fecha límite para poder establecer este grupo. Si en algún futuro vienen y dicen, mire, no estaba conectado o no, ¿qué pasó? Toda esta información que al final vienen tratándola como justificaciones, tendrán que obviamente establecerlas mediante una justificación concreta y además se les sumará a los grupos en sí que estén faltantes, propiamente dicho. ¿Pueden haber grupos de 8? Sí. ¿Pueden haber grupos de tal? Sí. Porque obviamente sabemos de que no es un grupo o sea, no es un número entero el que estamos viendo, como por decirles 250 y van a haber 25 grupos, sí o sí. Entonces, pueden existir esas derivaciones, sí, pero así tendría que ser la secuencia respectiva. Entonces, de ser así, nos seguimos viendo el miércoles, primero Dios, y nos estamos platicando. Cualquier duda que tengan, me la hacen por el chat y cualquier información respecto a los grupos, por favor, a Nancy. ¿Sí? Bueno, si es así, entonces les deseo feliz noche y nos seguimos platicando siempre en el chat respectivo. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, Lick. Licenciado, gracias. Ok, Buenas noches, Lick. adiós, Gracias, Lick. adiós, adiós. Buenas noches, Lick. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Que tenga feliz noche. Licenciado, una pregunta, disculpe. Sí, Wilder. Los grupos pueden ser cualquiera, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que formarlos. Sí. Sí, 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 no le entendí eso de cualquiera, pero sí, ustedes los tienen que formar. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Sí, muy bien.
Yasmin, cuéntame, por favor, que no veo que no. Vale, es que fíjese, Lee, que yo realicé el examen, pero a mí aquí no hay señal de claro, se me fue el internet por un momentito. Cuando lo quise enviar no lo enviaba hasta las 8:10